a la mesa itinerante la importancia de los organismos constitucionales autónomos que forman parte del Observatorio de Organismos Constitucionales Autónomos que convocan para esta ocasión de forma conjunta el Instituto Nacional de Administración Pública y la Facultad de Derecho de la UNAM. Voy a presentar a nuestras autoridades y docentes que nos acompañan en el presidium. Nos acompaña el doctor Luis Miguel Martínez Ansúrez, presidente del Instituto Nacional de Administración Pública. El doctor Marco Antonio C. Chávez, director del Seminario de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la UNAM. La doctora María del Carmen Pardo, profesora asociada del CIDE y profesora del INAH. El doctor Rafael Martínez Wong, director de la Escuela Nacional de Profesionalización Gubernamental del INAH. Y el doctor Rogelio Robles López, profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM. A continuación, cedo la palabra al doctor Luis Miguel Martínez Ansúrez, presidente del INAH. Muy buenos días a todos, buenas tardes a todos, bienvenidos sean a este seminario que tenemos. El Observatorio de Organismos Constitucionales Autónomos fue creado por convocatoria de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Se encuentra compuesta por cerca de 14 instituciones de educación superior, fundamentalmente facultades de Derecho y Ciencias Sociales, y algunas personas a título personal, como el doctor Sergio García Ramírez, la ministra Margarita Luna Ramos y otros que se descargan. Ya nos platicará el doctor Serín sobre esto, y es la primera mesa itinerante que se hace de las reuniones del Observatorio de Organismos Constitucionales Autónomos. En esta ocasión nos toca el tema de la importancia de los organismos constitucionales autónomos. Nosotros, como observatorios y vigilantes del buen funcionamiento y el desempeño y el cuidado de estas instituciones recién creadas en los gobiernos, en el gobierno mexicano. Gracias y bienvenido, doctor Serín. A continuación le damos la palabra al doctor Marco Antonio C. Primero les doy una breve semblanza curricular. Él es licenciado, maestro y doctor en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM. Es director del Seminario de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la UNAM. Es profesor de carrera por oposición de la misma. También es socio de la firma Sein y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, así como del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México y de la Bala Mexicana, así como del Colegio de Abogados. Adelante, doctor. Muchas gracias, señor presidente, por su venia. Y muy agradecido con todas y con todos la comunidad del Instituto Nacional de Administración Pública por recibir de una manera tan amable, por su hospitalidad con la Facultad de Derecho. Desde luego me pidió, en calidad de representante personal de nuestro señor director, el doctor Contreras Bustamante, que le diera un agradecimiento, señor presidente, por esta calurosa recepción. Y además de venir en calidad también de parte del observatorio que usted ya ha comentado, decir que en la Facultad de Derecho, y hace rato tuvimos un evento con comisionados del INAI y del InfoCDMX. Presentamos un proyecto que se denomina Sociedad Abierta, y se hablaba de la importancia que de manera gradual ha ido tomando el observatorio del que usted es un integrante muy distinguido, y que, como ya lo señaló, cuenta con la representación de diversas instituciones que van desde, evidentemente, el Instituto Nacional de Administración Pública, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad de Guadalajara, la Universidad de Nuevo León, la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, la Universidad Autónoma de Yucatán, la Universidad Autónoma del Estado de México, el Instituto Tecnológico Autónomo de México,
la Universidad Americana, la Escuela Libre de Derecho, la Universidad Panamericana también está, y a título personal están muy destacadas y destacados juristas como son, como ya lo dijo, el doctor Sergio García Ramírez, quien es profesor emérito de nuestra Facultad de Derecho, la ministra en retiro Margarita Luna Ramos, el licenciado Sabino Bastidas, y creo que con eso ya cubrimos todo el Consejo Consultivo, y debo comentarles que ese éxito gradual que iba teniendo el observatorio ha llevado a que haya nuevas solicitudes de ingreso, lo cual en su momento se les va a comentar a los integrantes del Consejo Consultivo. Desde luego, agradecer al doctor Rafael Martínez Brown, quien es el director de la escuela de aquí, de UNAP, por también toda su amabilidad, por toda poner a disposición del observatorio la infraestructura de este Instituto Nacional, y por su entusiasmo para abordar un tema que es de mucha relevancia para todas y para todos quienes nos encargamos de estudiar y de tratar de mejorar a la administración pública, y no referirnos a la administración pública como ese instrumento por medio del cual el Poder Ejecutivo implementa la política pública, sino las administraciones públicas que existen en todos los poderes, que existen en todos los órdenes de gobierno. Entonces, es parte de lo que estamos haciendo hoy en el observatorio, y lo que nos reúne el día de hoy también es la primera mesa itinerante, y eso es una razón para estar muy contentos, y además estamos muy contentos de hacerla en una institución emblemática del Estado mexicano como es el Instituto Nacional de Administración Pública, en donde ha sido un instituto que ha estado dedicado a profesionalizar, a capacitar a servidoras, a servidores públicos, y que definitivamente ha tenido una aportación contundente en el mejoramiento institucional del gobierno mexicano. Y del gobierno mexicano me refiero al gobierno federal, a los gobiernos de las entidades federativas y seguramente muchos gobiernos municipales, igualmente organismos constitucionales autónomos. Y hoy nos reúne esto, lo estamos llamando a este proyecto Mesas Itinerantes, en donde vamos a ir a cada una de las instituciones que están aún integradas al Consejo Consultivo del Observatorio. Bueno, empezamos aquí, el siguiente mes vamos al Instituto Tecnológico Autónomo de México, y ya hay un plan muy ambicioso para tener una visita. Vamos a ir a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, etcétera. Y todo esto que nos ha reunido ha sido la importancia precisamente de este tipo de entes públicos, que hoy todavía no terminamos de definir bien a bien, todavía no hay un consenso muy claro respecto de qué son, cuáles son, cuántos son. Hoy seguimos teniendo esta duda de si los tribunales agrarios, por ejemplo, son organismos constitucionales autónomos. Tenemos constituciones locales donde a su universidad pública autónoma se le da la denominación de organismo constitucional autónomo, teniendo que la autonomía universitaria y la autonomía constitucional son cosas profundamente diferentes, que se deben a orígenes diferentes y que además tienen una implementación y una estructura institucional también muy diferente. Es una de las razones de ser del observatorio, primero que todo, aclarar que es un organismo constitucional autónomo, nace bajo la premisa de la importancia que tienen para el control democrático del Estado mexicano, y por lo cual no se ha prestado a esta discusión añeja de si deben o no existir. Creo que esa es una discusión superada. Hoy no podemos concebir el Estado mexicano, por ejemplo, sin un Banco Central autónomo o sin un instituto electoral autónomo. Por supuesto que no. Tenemos decisiones jurisdiccionales, tenemos acciones ejecutivas, lo platicábamos hace rato, la decisión judicial que se dio el día de ayer respecto de reservar la información pública que tiene que ver con la contratación pública de las vacunas, los comprobantes de pago, por 5 años. Y esto, además de llevar a no tener acceso a esa información, de llevar a no tener ese respeto a la progresividad en el ejercicio de los derechos humanos, el derecho de acceso a la información pública es uno muy importante, nos lleva entonces a tener una regresión cierta, nos lleva a que nos tengamos que preocupar, y nos lleva a que este tipo de organizaciones, como es el observatorio del que hemos estado hablando, tengo algo que decir. Tenemos un boletín donde
hacemos saber a toda la comunidad cuáles son las cosas más actuales, más importantes que se vivieron durante el último mes en cada uno de los 9 organismos constitucionales autónomos, y posteriormente en una segunda etapa, así lo hemos platicado y así ha estado de acuerdo además el doctor Martínez Ansúrez, se va a comenzar a estudiar cuestiones relevantes de los 189 organismos constitucionales autónomos existentes en las entidades federativas y que deben su nacimiento al establecimiento y configuración de los mismos en las constituciones locales. Entonces, tenemos mucha tarea por hacer, tenemos mucho que decidir, tenemos mucho de dónde tomar unos pronunciamientos, tenemos que posicionarnos como un ente de consulta obligatoria para los organismos autónomos y para el gobierno en general. Creo que lo estamos logrando, ha tenido un muy buen impacto en el observatorio, como ya se los comentaba, y además debemos decir que este tipo de cuestiones como la que acabo de relatar y que seguramente todas y todos conocemos en este salón, debemos estar preocupados y vigilantes de que el Poder Judicial como un poder contramayoritario que no debería estar cediendo presiones de los poderes mayoritarios, por ser muy general, tendría que estar bajo la defensa no de los organismos constitucionales autónomos por sí, sino de las garantías institucionales que son para el ejercicio pleno de los derechos humanos muy importantes como el que acabamos de decir. Y es grave que hoy tengamos que por ejemplo, me voy al mismo ejemplo, digamos que todo es de seguridad nacional para reservar la información. No sé hasta dónde los comprobantes de pago de unas vacunas sean de seguridad nacional. La realidad es que hasta ahora, y sin saber más detalle de la resolución del Pleno de la Corte, no se me ocurre por qué un comprobante de pago de una contratación pública en la cual efectivamente fueron ejercidos recursos públicos tuviera que ser o poner en riesgo la seguridad nacional del Estado mexicano. Aquí tienen incluso programas sobre seguridad nacional, programas educativos, y estoy seguro que ahí no se ha encontrado claridad respecto de esos criterios que establecen seguridad nacional para cuestiones que simple y sencillamente no la justifican. Y entonces necesitamos comenzar también a teorizar y necesitamos empezar a observar y a decir de la manera que hemos encontrado que ha sido por medio de la evidencia, por medio del rigor académico, que estamos viendo que pueda preocupar y que pueda llevar a una regresión no solamente al ejercicio de derechos humanos, sino a la viabilidad misma del Estado mexicano. Entonces, básicamente es eso, no quiero abusar de su tiempo, creo que estoy agotando ya el que me asignaron, y agradecerle de nuevo, doctor Martínez Ansúrez, por su hospitalidad, por su participación activa y entusiasta en el observatorio que nos ha reunido y que nos ha llevado a navegar un camino que seguramente llegará a buen puerto y que nos traerá muchas satisfacciones a todas y todos quienes participamos de él y seguramente a quienes están siendo beneficiarios de la información que hoy se está generando, de las obras que están generándose, de la revista que se está generando y que será de interés para todas las personas que les interesen, no solo los organismos autónomos, sino toda la cosa pública. Muchas gracias y muy buenas tardes. Muchas gracias, doctor. A continuación, presento al doctor Rogelio Robles López. Él es licenciado, maestro y doctor en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la que obtuvo mención honorífico en la licenciatura y doctorado. Forma parte del Consejo Nacional de Investigadores del CONACYT. Se ha desempeñado en la Administración Pública Federal en el área de responsabilidades administrativas, así como en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. De igual forma, participa como investigador en la Facultad de Derecho, así como en la Secretaría de Investigación y Posgrado del Instituto Politécnico Nacional, del cual derivan diversas publicaciones. Actualmente es el coordinador académico del Observatorio de Organismos Constitucionales Autónomos, miembro del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México y profesor ordinario de carrera titular de tiempo completo en el área de Derecho Administrativo, impartiendo las asignaturas de Derecho Administrativo,
procesal administrativo, servicios públicos, así como derecho a la información. Adelante, doctor. Muchas gracias y agradezco la invitación de participar en esta mesa, que es la primera mesa itinerante que se organiza a raíz del Observatorio de Organismos Constitucionales. También, doctor Azores, les agradezco su hospitalidad para que aquí sea la sede de este primer evento. Saludo a los miembros de esta mesa, con mucho gusto, es un honor estar aquí. Saludo a todos los presentes. El tema de esta primera mesa es la importancia de los organismos constitucionales autónomos. Quiero empezar señalando, reiterando lo que ya nos había adelantado el doctor Marco Antonio Sein, en el sentido de que este observatorio lo que va a buscar es, o más bien busca en diversos aspectos, el fortalecimiento de nuestras instituciones. ¿Para qué? Para mejorarlas. Lo buscamos desde un punto de vista académico, como lo estamos haciendo el día de hoy, esta reunión académica para analizar este tema tan importante. También se va a hacer a través de la emisión de artículos, de libros, de publicaciones de corte académico y de igual forma, a través, o consolidarse, mejor dicho, consolidarse como un órgano de consulta. En este sentido, me gustaría señalar, o empezar mi participación, señalando que los organismos constitucionales autónomos se encuentran relacionados con, en tiempos recientes, con este nuevo derecho humano a la buena administración. Si bien este derecho humano podemos verlo desde un punto de vista que tiene o que busca que la administración pública en sentido amplio cuente con ciertos requisitos, no es un derecho que se encuentre homologado o que exista consenso en cuanto a su alcance. En este sentido, podemos acudir a instrumentos jurídicos internacionales. La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea nos señala que los entes públicos tienen que actuar de forma imparcial, equitativa, dentro de un plazo razonable, motivando sus decisiones, y que los particulares tenemos derecho a ser oídos, acceder a los expedientes en los que estemos participando y recibir una reparación de daños, entre otros. En México, a nivel federal, no se encuentra constituido, no se encuentra en la Constitución señalado. Sin embargo, a nivel local, en la Ciudad de México, sí se señala. Se señala que además de lo que ya mencioné en la Carta de Derechos, también este derecho a la buena administración busca un gobierno abierto, transparente, profesional, eficiente y que procure el interés público y el combate a la corrupción. Como señalé, en la Constitución Federal no se menciona este derecho de forma expresa. Sin embargo, a lo largo de sus preceptos vamos a encontrar que sí hay una serie de principios. Por ejemplo, en el artículo 109 señala los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, que tiene que seguir todo servidor público, en su caso será sujeto a una responsabilidad administrativa. En este sentido, pues todas las autoridades tienen la obligación de respetar los derechos humanos. Y qué mejor que los organismos garantes, a los cuales se les han encomendado de forma directa o de forma implícita una serie de principios y derechos humanos a su cargo. ¿Esto en qué se traduce? En la existencia de diversas estructuras institucionales, por ejemplo, que mejores que los organismos constitucionales, los cuales, dada su trascendencia, pues se considera que no deben estar insertos en los tres poderes. ¿Por qué? Para que sus decisiones sean imparciales, independientes y especializadas. Es decir, a estos organismos constitucionales se les han encomendado funciones que son técnicas o que son sumamente especializadas para garantizar una mejor eficiencia en el servicio que brindan y, a su vez, por qué no decirlo, un combate a la corrupción y un beneficio social. Es importante destacar que esta iniciativa surge a tiempo, mejor dicho. ¿Por qué? Porque en la agenda pública, como es de nuestro conocimiento, ha surgido un embate, ha surgido un ataque directo hacia estos organismos. Ha surgido desde, ya sabemos, del Poder Ejecutivo, argumentos en los cuales son costosos, son ineficientes, no sirven. Sin embargo, pues hemos visto que es más costoso no tenerlos. Esta perspectiva yo la considero incorrecta. ¿Por qué? Porque se perdería una imparcialidad, una independencia, una eficiencia que se ha ganado. Y que se ha ganado no solo en beneficio de una mejor administración pública,
sino que está ganando un beneficio de la sociedad. Poco a poco creo que los derechos se han garantizado, o no creo, se han garantizado de forma más eficiente a través de mecanismos que las personas hoy en día pueden tener estos derechos humanos. En este sentido, pues, como también ya lo mencionó el doctor Marco Antonio, pues en días recientes la Suprema Corte ha emitido una serie de fallos en los cuales, y tomo estos ejemplos por la relevancia, cómo a través del mismo Poder Judicial se ha subordinado la autonomía constitucional del INAI. En este caso, el día de ayer, por cuestiones de seguridad nacional, se reservaron la compra de las vacunas. Podemos empezar la discusión si es seguridad nacional o no, pero si los mismos ministros reconocieron que no es seguridad nacional, la Suprema Corte no podría intervenir en la decisión. Tratándose del organismo garante en materia de protección de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, sus determinaciones son definitivas, obligatorias e inatacables, y la única excepción es materia de seguridad nacional. Entonces es muy importante cómo podemos nosotros analizar, cómo tenemos que analizar y criticar esto. ¿Por qué? Porque si no se consideró seguridad nacional, ese recurso de revisión ante la Suprema Corte no era procedente, y entonces no podía haber conocido. Aquí el problema es que se está dejando de lado la transparencia, esta rendición de cuentas, y es importante señalar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su resolución 1/18, denominada Estándares Interamericanos del 2019, destaca el elevado nivel de corrupción que se vive en el país, o en toda la región específicamente. Y esto se encuentra relacionado con la concentración del poder, actos de discrecionalidad y una ausencia del control de gestión pública, por lo cual recomienda la autonomía de este tipo de organismos garantes en materia de transparencia. ¿Por qué? Porque la información pública es la herramienta de la sociedad para poder exigir un mejor control, un mejor gobierno, una mejor administración. En ese sentido, pues la iniciativa que se ha lanzado es muy importante. ¿Por qué? Porque desde la academia y desde las instituciones de educación pública necesitamos analizar de manera objetiva si realmente el actuar o el quehacer público se está llevando a cabo conforme a lo que marca la Constitución y las leyes que de ella emanan. Entonces, tenemos el caso más reciente, las vacunas. Podemos decir, ¿se afecta la seguridad nacional o no? Algunos ministros dijeron no, pero es importante reservarlo. Si ellos mismos lo reconocen, es improcedente esto. No había lugar a un recurso de revisión por parte de la Suprema Corte. Entonces, así cada uno de los organismos garantes tienen esa autonomía justamente en aras de una mejor rendición de cuentas y en aras de un beneficio social, que sería que se nos garantice nuestros derechos humanos. Con eso me gustaría cerrar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. A continuación, procedo a presentar a la doctora María del Carmen Pardo. Ella es doctora en Historia por la Universidad Iberoamericana y cuenta con estudios de doctorado en la Universidad de París II. Fue de 1981 a 2014 profesora investigadora del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México, en donde creó el primer plan de estudios de la licenciatura en Política y Administración Pública de esa institución. Es profesora investigadora asociada de la División de Administración Pública del Centro de Investigación y Docencia Económicas CIDE, investigadora nivel 3 en el Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional para la Ciencia y la Tecnología, CONACYT. Es autora de diversos libros, entre los que destacan La modernización administrativa en México 1940-2006 y Una mirada de conjunto de la administración pública mexicana. Ha impartido cursos en universidades estatales en la UNAM, el CIDE y el INAP, además de haber colaborado como consultora en organismos internacionales, entre otros en la Organización de las Naciones Unidas y en el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, CLAD. Es miembro del Consejo Editorial de diversas revistas académicas. Adelante, doctora. Gracias.
Muy buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Me siento muy contenta de participar en esta primera mesa itinerante del observatorio sobre órganos constitucionales. Efectivamente nos distingue precisamente gracias a su capacidad técnica, su especialidad, el manejo presupuestal que hacen, el recurso que tienen para incorporar personal especializado. No cualquiera, aunque ahora también el péndulo regresa, puede formar parte de estos órganos constitucionales autónomos. A mí si me invitaran al IFT, pues mucho gusto. No sé de materia de telecomunicaciones nada más que lo que he estudiado del organismo autónomo. Entonces ahí se requieren expertos. Para eso están hechos y los canales de acceso hacia esos órganos son canales de acceso donde el mérito y la formación es lo que habla de la posibilidad de que esos funcionarios ingresen a esos órganos constitucionales. No están llenos de los amigos de los órganos directivos de esos órganos constitucionales, están no sé si llenos, pero tienen entre sus funcionarios a gente especializada. ¿Por qué tienen gente especializada? Porque se fue especializando la materia y ya no podía ser asumida por los órganos centrales. Sus atribuciones entonces son de naturaleza distinta. No aparecieron como estos órganos, como lo señala Mauricio Dusor, colega mío en el CIDE y en el Colegio de México, exalumno, como entes maléficos que le querían quitar, digamos, poder al ámbito ejecutivo de gobierno. No fue así, nunca estuvieron pensados como este recurso para restarle. Al contrario, estuvieron pensados para fortalecer las administraciones públicas y que respondieran de mejor manera a la sociedad en términos de lo que costaban los servicios que prestan en muchas de las áreas de política pública, evitar la captura de organismos que podían haber sido capturados por intereses privados muy poderosos, y sabemos que esto ocurría. No necesariamente lo que está ocurriendo en los órganos autónomos podemos decir que es una victoria y que ya esta captura no existe, pero es un paso para evitar esto, gracias otra vez a esta capacidad técnica y a esta especialidad. Y respecto a las áreas estas sensibles, obviamente tratar de recortar la desconfianza que se había generado en términos de lo que sucedía en materia electoral y en materia de derechos humanos. No es una ocurrencia mexicana, que la idea de estos OCAS estuvo también muy en la agenda de los organismos internacionales, tanto Banco Mundial, OCDE, etcétera, fueron promotores de la posibilidad de que los gobiernos contaran con estos recursos para mejorar el rendimiento de las administraciones públicas y del conjunto de lo que se hacía en términos de capacidades técnicas. La autonomía es un atributo fundamental, porque quiere decir que no están necesariamente subordinados a estos mandatos, que además tienen como límite en los escenarios los 6 años de gobierno. Los órganos constitucionales autónomos actuarían en un escenario de largo plazo, justamente tratando de proponer, digamos, decisiones que favorecieran en última instancia al usuario de esos servicios públicos, y esos usuarios somos normalmente nosotros, los ciudadanos de a pie. Tanto José Roldán Chopa como Carlos Matute han estudiado también, digamos, el entorno jurídico. Aquí están 2 abogados de la Facultad de Derecho que se están especializando en eso, respecto a qué atribuciones son las que les competen, cómo están llevando a cabo esas atribuciones, si haberlas vuelto atribución constitucional fue una buena idea o no, porque se genera una camisa de fuerza en términos de flexibilidad que a veces impediría que se cumpliera de mejor manera con los mandatos
que existen. Aquí hay una representante, sí tienen órganos de control interno, o es otra de las críticas que se les han hecho, que funcionan un poco como se les da la gana y hacen lo que se les da la gana. No es así. Aquí la representante del IFT podría justamente contarnos lo contrario. La crítica que sí podemos, digamos, entender es que quizá no han funcionado de manera tan organizada en términos de conversación horizontal entre esos órganos. Eso es algo que quizás sí podría mejorarse para que no fueran, digamos, agencias tan autónomas que tampoco tuvieran nada que ver unas con las otras, aunque obviamente sus materias son muy distintas y están respondiendo también a vocaciones muy distintas. Otra cuestión que también puede recuperarse como crítica es respecto a su organización y funcionamiento interno. No tanto porque sean costosos, porque hay datos que han sacado periodistas como María Amparo Casar, como Denise Dresser, que habla justamente y compara lo que cuesta los proyectos de infraestructura que ha propuesto el actual gobierno respecto a lo que cuestan algunos de estos órganos constitucionales, y la diferencia es realmente abismal y es ridículo señalar que son organismos tan caros, pero sí revisar que no estén respondiendo a dinámicas y culturas organizacionales cuya inercia viene de los órganos centrales. Habría que modificar estas culturas organizacionales, proponer innovación que permitiera, digamos, que el trabajo que se haga en estos órganos sea de manera distinta. Yo aquí terminaría mi intervención, estando muy contenta de haber escuchado a los profesores de la Facultad de Derecho, porque creo que han hecho un trabajo espléndido. Va a tratar de entender qué son estos órganos que están haciendo mucho ruido sin un suficiente diagnóstico de qué es lo que realmente han hecho bien y cuál es lo que no han hecho tan bien. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. A continuación, presento al doctor Rafael Martínez Plón. Él es doctor en Gobierno y Administración Pública por el Instituto Universitario Ortega y Gasset, adscrito a la Universidad Complutense de Madrid, maestro en Administración Pública y licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una estancia postdoctoral en el Instituto de Dirección y Gobernanza Pública de ESADE, con sede en Barcelona. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, distinción que otorga el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. Es autor de diversos libros, destaca su más reciente, que es La Vuelta del Estado con una Administración Pública de Calidad Institucional, publicado por Tirant Leblanche. Ha escrito más de 50 artículos en revistas especializadas, tanto nacionales como internacionales, sobre temas de servicio profesional de carrera, gestión y administración pública. Es catedrático de la UNAM, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y del INAP, y actualmente es director de la Escuela Nacional de Profesionalización Gubernamental del INAP y director de la revista Buen Gobierno. Adelante, doctor. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Lo primero, saludar afectuosamente a las autoridades que nos acompañan, que forman parte de este observatorio. Bueno, decir que también nos congratulamos que la doctora Pardo esté presente en esta mesa itinerante. ¿Verdad, doctora? Es un honor que haya aceptado la invitación en representación del INAP. Y bueno, no quiero dejar de saludar afectuosamente a quien forma parte de su consejo directivo, la maestra Griselda Sánchez Carranza, que además viene de un órgano constitucionalmente autónomo, que es el IFETEL, en su calidad de contralora, y también a nuestra secretaria ejecutiva, la maestra Selene Vázquez, que también nos acompaña, bueno, así como todo el público presente. Celebrar la existencia de este observatorio y que el INAP forme parte de él, y bueno, su presidente como representante de la institución, nos parece que es un instrumento oportuno, relevante, dadas las condiciones en las que se encuentra este país, concretamente en cuanto a lo que representa la existencia de un sistema democrático y en la que todo parece indicar la necesidad de que este tipo de instituciones estén prevaleciendo como contrapesos de los poderes tradicionales, y que bueno, que sea así.
Pero no es suficiente con ello, con el análisis de lo que significan esas instituciones. Pues bien decía su director ejecutivo, el doctor Marco Antonio Seín, pues se abren otras vetas en cuanto a la posibilidad de que haya mayor investigación, enseñanza, de publicaciones que puedan dar lugar a una mayor socialización de lo que representa estas instituciones y lo que al final también dan cuenta de su funcionamiento y decía yo, su contribución a un sistema democrático. Yo quisiera partir de una reflexión general, porque pareciera ser que cuando se está hablando de este tipo de instituciones, el contexto es México, y vale la pena también señalar lo siguiente: este aparente asedio o embate que hay para con este tipo de instituciones no es solamente algo que está sucediendo en México, tengo que comentarlo, está prácticamente sucediendo en muchos países del mundo. Yo tuve la oportunidad el año pasado de estar en un seminario que organizó un organismo muy prestigiado a nivel electoral, que es AIFES, que es la Organización Internacional para la Organización de Elecciones. Este evento se hizo en Ecuador. Participaron representantes de muchas instituciones electorales, y a mí me invitaron por haber estado antes en el Instituto Nacional Electoral como director ejecutivo del Servicio Profesional Electoral Nacional, y se quería destacar que uno de los atributos más importantes que tienen instituciones de esta naturaleza son sus servicios profesionales o sus sistemas de profesionalización. Y una de las conclusiones es de que todos los organismos que estaban en la discusión estaban siendo asediados por los órganos de gobierno, pero en una forma, diría yo, con un interés de capturarlos prácticamente. Estoy poniendo nada más el caso, uno de los casos más sensibles que tienen que ver con el ejercicio del poder, pero todos los demás órganos que puedan tener características similares no están exentos de también ser o pretendidos en cuanto a tratar de que su funcionamiento sea distinto o se conviertan en comparsas de lo que hacen los gobiernos que estén en ese momento detentando el poder, de modo de que es una discusión mundial, o sea, no es un tema exclusivo de México. Esto está muy bien documentado, por ejemplo, en un reciente libro, que seguramente han escuchado hablar de él, Cómo mueren las democracias, de Steve Levitsky y Daniel Ziblatt, en la que narran tanto lo que acontece, por ejemplo, en países como Estados Unidos o países de Europa y obviamente en países de América Latina, cuáles son algunos de los mecanismos para minar a este tipo de instituciones. Concretamente mencionan 5, seguramente algunas les van a resultar familiares: minándolos presupuestalmente, capturando los órganos colegiados a través de representantes propios, deslegitimándolos a través de la descalificación permanente, proponiendo reformas que alteren sus estructuras orgánicas, amenazando con su posible desaparición por argumentar que son demasiado costosos, y hostilidad hacia los árbitros. Esto no es México, decía yo, es lo que está pasando en muchos países. Yo creo que el observatorio precisamente va a dar lugar a eso, a que haya reflexiones, no en cuanto a que se mantenga per se, sino en buscar cómo perfeccionamos a la existencia de los mismos, reconocer por qué son importantes para un sistema democrático, y sobre esa base que hay un trabajo que hacer, que realizar. Nosotros estamos muy contentos de que esta primera mesa itinerante que da lugar a la socialización del tema se haga en el INAP. Ya me decía el presidente, les falta un largo camino porque faltan como 3 instituciones y de ahí todas las demás que se sumen, por lo que estaremos atentos a los trabajos que se estén realizando. Sí generar un primer compromiso, no sé si lo quiere usted comentar, presidente, que es una próxima publicación del instituto, o con acuerdo. Publicación, la RAP, la Revista de Administración Pública, que es la más antigua de México, creo que es la única que se hace sobre administración pública, la vamos a dedicar a los organismos constitucionales autónomos, la va a coordinar el
director de la Facultad de Derecho de la UNAM, el doctor Raúl Contreras Bustamante, va a llevar un artículo de cada uno de los miembros del observatorio de las facultades que participan, y lo haremos público los organismos constitucionales autónomos desde la perspectiva académica. Ese es el anuncio. Bueno, pues de mi parte es cuarto, generar compromiso con el maestro Seguín en su calidad de director ejecutivo, estar muy cercano a todo lo que se desarrolla en el observatorio, y esperemos también poder asistir como testigos protagonistas a los próximos eventos. Muchas gracias y muy buena tarde a todos ustedes. Muchas gracias a todos, agradecemos su amable asistencia y la sesión de hoy estará disponible más adelante en redes sociales para su consulta. Muchas gracias.